Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos desde CNN Chile, los estudios de CNN Chile. Les damos la bienvenida a Hoy es Noticia en esta jornada de jueves 11 de junio. Ha comenzado el Mundial, el gobierno cumple exactamente hoy día los 3 meses en el gobierno y vamos a comenzar también revisando cómo nos está llegando el invierno, porque a esta hora la capital registra 14 grados con 6 décimas de temperatura en una jornada que partió fría en algunos sectores con temperaturas bajo cero. Vamos a conocer qué es lo que está marcando esta jornada en el plano noticioso con titulares. Una investigación no modifica las decisiones que se han tomado. Con esas palabras, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, blindó la designación de Gabriel Saliasnik como embajador de Chile en Israel. Esto pese a que la indagatoria que abrió la Fiscalía por supuestos vínculos con el abogado Luis Hermosilla sigue adelante. Desde la oposición llamaron a revisar este nombramiento. División generó en la oposición el anuncio del Partido Comunista sobre derogar parte de la ley Naín Retamal, mientras la colectividad apuntó a modificar, por ejemplo, la legítima defensa privilegiada de policías y gendarmes. El socialismo democrático defendió la actual normativa. Desde el Partido Socialista y el PPD indicaron que la ley ha permitido fortalecer la labor policial. El presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de ley de responsabilidad parental, en que en otros aspectos establece obligaciones de los padres ante infracciones o delitos que puedan cometer sus hijos. El jefe de Estado aseguró que la normativa busca poner límites y no reprimir, y además apuntó directamente a los casos de overoles blancos en colegios emblemáticos. El presidente de Estados Unidos canceló los ataques a Irán y dijo que se probaron los puntos finales de un acuerdo. Desde Irán no han confirmado ningún pacto de este tipo. Y en el deporte comenzó la Copa del Mundo con un triunfo parcial por 2-0. México vence a Sudáfrica en el primer duelo del Mundial 2026. Desde las 10 de la noche, hora de Chile, se jugará el segundo partido del torneo entre Corea del Sur y República Checa. Y en esta jornada tenemos también una invitación especial que hacerles, porque a partir de hoy y durante las próximas semanas hemos querido analizar la encíclica del Papa, Magnificat Humanitas. La hemos dividido en capítulos. Cada capítulo irá junto a una entrevista del tema principal. Y hoy, en el día en que lanzamos este programa, que también irá como podcast a través de las redes sociales, nuestro invitado es quien fuera seminarista, quien además fue ministro, secretario general de gobierno durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, Enrique Correa. Con Enrique Correa revisamos en este primer capítulo del podcast la encíclica del Papa, cuáles son sus llamados en materia de inteligencia artificial, pero también qué cruza con la política y la política internacional. Vamos a ver un extracto. Interpela a creyentes y no creyentes en primer lugar por la factura del texto. Es una factura muy moderna, naturalmente porque es una encíclica con las alusiones religiosas que corresponden, pero que no llenan las páginas. No. Las páginas lo que hacen básicamente es describir el mundo que se nos viene con la inteligencia artificial y el mundo que tenemos antes de la inteligencia artificial incluso. Es decir, habla con un lenguaje, probablemente esto no sea lo que más le puede gustar a un sacerdote, más mundano, para tener eco en el mundo secular. Bueno, eso es parte de la entrevista que hicimos para este primer capítulo del podcast de revisión de la encíclica. La vamos a revisar entera ahí con Enrique Correa hoy a las 11:30 de la noche y va a estar disponible también a través de nuestro sitio en el podcast, así que es un imperdible que vamos a llevar semana a semana.
Y en la edición de Hoy es Noticia vamos a comenzar con análisis porque hoy día se cumplen exactamente 3 meses desde que asumiera el gobierno del presidente José Antonio Kast. Hay muchísimos temas para conversar, para analizar y tenemos una invitada de lujo en esta jornada, la exministra, también ex precandidata a la presidencia, Carolina Toá. Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a CNN Chile. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos muchísimo que conversar, Carolina, y vamos a partir por un tema que no estaba previamente en agenda, que salió el día de ayer, en el que usted fue protagonista en la discusión de esta ley, que es la ley Naín Retamal, y en la que el Partido Comunista ha propuesto modificarla y derogar algunos artículos, entre ellos el artículo que consagra la legítima defensa, la defensa privilegiada para carabineros y para gendarmes. ¿Qué le parece esta idea de modificarla y que se presente en estos momentos? A ver, esa ley, ese proyecto, digamos, tuvo una discusión súper conflictiva, en que se exacerbaron mucho las posiciones y el resultado es que quedó un proyecto que hasta el día de hoy causa tensiones. Yo creo que eso se pudo haber evitado, Matilde, porque se provocó un clima que daba la oportunidad de avanzar en una legislación que le entregara más protección a las policías y que permitiera que cuando un policía actúa no sintiera que inmediatamente lo que le esperaba era un cuestionamiento de la justicia, que era lo que estaba pasando, había pasado en varias oportunidades. Lamentablemente, cuando se llegó a discutir este proyecto, que fue de la mano de un impulso también del gobierno, es verdad que la oposición lo propuso, pero el gobierno lo había puesto en su agenda. Sí. El gobierno creía que había que legislar en esta materia. Bueno. Entonces, en lugar de ocupar este clima favorable para encontrar un acuerdo, se buscó exacerbar las posiciones. Entonces, el proyecto que estaba planteado en el transcurso de la discusión, se le hicieron varias indicaciones que lo llevaban a niveles que eran realmente extremos. Por ejemplo, en algún minuto se propuso que los mandos no tuvieran responsabilidad por lo que hacían sus subordinados, y eso es súper grave, porque en el fondo quiere decir que cada uno se manda solo y que los mandos se pueden desentender de lo que hace la tropa de la que están a cargo. Bueno, esas cosas se corrigieron al final. De hecho, por eso en algún minuto yo dije, lo que se está tratando de hacer aquí es una ley de gatillo fácil, porque efectivamente lo que estaba viendo era algo así. Pero finalmente se llegó a un articulado que es bastante razonable. ¿Y usted quedó satisfecha con esa ley? O sea, yo no lo hubiera hecho exactamente como quedó, pero creo que quedó bastante aceptable, porque lo que se establece en la legítima defensa es un derecho que todos tenemos. Que una policía tenga legítima defensa no es nada especial. Lo que se establece es que en casos en que un policía actúa cuando hay una amenaza a la vida o a la integridad, va a haber una presunción legal de que lo hizo correctamente. ¿Eso qué quiere decir? Que en principio se va a pensar que actuó profesionalmente, salvo que aparezca algún elemento que pruebe lo contrario. O sea, siempre se va a poder probar si actuó mal que lo hizo. Ya. Pero a priori partimos de decir, démosle el beneficio de la duda. Ya, entonces eso es lo que se quiere derogar. ¿Qué le parece que la discusión se haya propuesto precisamente en este momento por el Partido Comunista? Bueno, a ver, ustedes saben lo que yo pienso. Yo no creo que la forma en que se ha tratado de poner por parte de ciertos grupos del oficialismo anterior, lo que pasó en la ley Naín Retamal es una mirada que también está sesgada. Como que no logramos salir de ese sesgo, ¿no? La derecha tuvo un sesgo, desde la izquierda a veces hay un sesgo, y creo que hay que tratar de entregarle una señal distinta a las policías, porque las policías son funcionarios que mandata el Estado, mandata el sistema político para protegernos. Entonces, si los policías miran al sistema político y lo que ven es una pelotera, una pelea de si sí, si no, de cuánto, no logramos dar esa señal, que es una señal de apoyo y también de control. Y desde el punto de vista político, Carolina, el Partido Comunista propone la derogación de esta ley, dice que hay que revisarse. El Frente Amplio dice que todo es revisable y que por supuesto que están de acuerdo con comenzar a revisar. Pero es cierto que todo es revisable, todo es perfectible. Pero esto da cuenta de que se mantiene en ya la ahora oposición dos grupos que piensan distinto y que parece ser que son irreconciliables, sobre todo en el tema de seguridad. Yo creo que en este tema hay diferencias, efectivamente, pero yo creo que eso no es algo para espantarse, que haya diferencias no es nada del otro mundo. Pero creo que este momento en el que estamos, en instalación del gobierno del presidente Kast, que está poniendo en agenda temas súper complicados para el país, donde se está poniendo en riesgo el sustento de las políticas públicas, se está poniendo en riesgo la posibilidad de volver a estabilizar las finanzas públicas porque se van a reducir los ingresos y se van a reducir de una forma poco equitativa además, de una forma en que el beneficio, digamos, inmediatamente va a ser para las personas más acomodadas y el costo
va a ser para las personas de menos recursos, las clases medias, que son las que más ocupan los servicios del Estado. Creo que poner este tema en este momento, además de que la perspectiva puedo tener diferencias con ella, creo que no es oportuno, creo que no es una buena, digamos, entrada para este momento para la oposición. Ya, no es una buena estrategia de alguna manera. No es un momento oportuno. Creo que hoy día lo que nos tenemos que concentrar es que ante el plan que el gobierno está poniendo, especialmente en materia económica, la oposición sea capaz de decir nosotros tenemos esta otra propuesta. Ya. Y ser propositivos, proactivos en también decir cuál es nuestro camino para generar más crecimiento y para equilibrar las finanzas públicas. Ya, pero básicamente lo que está haciendo además con poner esta discusión adelante es confirmar el sesgo que hay con un sector de la oposición que no está todo lo dispuesto a apoyar a Carabineros en momento en que la ciudadanía lo único yo que lo diría de otra manera, apoyo. Matilde, yo lo diría de otra manera. Yo creo que aquí hay un sesgo para tratar los temas policiales que es de lado y lado. Porque creo que así como hay un sesgo que siempre se piensa que la fuerza se puede ocupar mal, hay por el otro lado, por el lado de la derecha, un sesgo en el sentido de que no se cree que es importante el control civil, no se cree que es importante darle a las policías también límites. Y las policías necesitan las dos cosas, apoyo, respaldo, capacitación, recursos y por otro lado, un control civil que sepa también desde fuera ver que las cosas se hagan bien y que ese poder se ocupe correctamente. Ese equilibrio lamentablemente en una parte de la izquierda no se ha logrado y en la derecha tampoco se ha logrado. Y es necesario, las policías modernas requieren ambas cosas, apoyo de la sociedad, empoderamiento a la policía, control y límites. Ya, y en este momento político, ¿dificulta la unidad dentro de la oposición? ¿Esta diferencia? Sí. Bueno, no ayuda, pero creo que siempre hay obstáculos en el camino. Yo creo que esto no ayuda, creo que reabre un debate que fue muy áspero dentro de la oposición actual, oficialismo en la época, en su momento, pero creo que no tenemos derecho a, digamos, a murrarnos por cosas así. O sea que creo que hay una obligación aquí ante los temas que están en la agenda y especialmente los temas de la mega reforma, a actuar, a buscar ser propositivos y proactivos. No nos podemos picar, ir para la casa porque no nos gustó lo que hizo el otro. No ayuda, pero tenemos que ser adultos. No queda otro. Ya, y en este escenario, el día de hoy, el gobierno cumple 3 meses exactos desde el día de la instalación. Ya no son 90 días, son los 3 meses porque hoy es 11 de junio y hay muchísimos temas, como usted decía. Por ejemplo, hay una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que además hoy día comenzó a tener más problemas y a verse tal vez más aproblemada o con más carga, porque el viceministro de Economía y Energía abordó irregularidades cometidas por el INE durante el proceso del censo, en que se contrató a personas que tenían antecedentes penales. Entonces, lo que él dice es que el viceministro tiene que, además, dar cuenta de ilegalidades que se cometieron durante su gestión, y eso es como ministro de Economía, y eso claramente no ayuda a la acusación constitucional. ¿Cómo está viendo usted la acusación constitucional y con este nuevo elemento que se añade no a la acusación, pero a la discusión? O sea, ciertamente uno, cuando hay una acusación constitucional y hay un ex colega que está puesto en esa condición por una cosa tan increíble como que las proyecciones que hizo el gobierno en la época plantea, digamos, opiniones distintas en el gobierno actual, uno le preocupa la condición de ese proceso. Pero a mí lo que más me preocupa, Matilde, es ver autoridades tan poco enfocadas en su tarea. ¿En qué sentido? Yo creo que realmente lo del ministro Mas es impresionante. O sea, que un ministro tenga tiempo para salir a hablar de una cosa así, en el marco más de una acusación constitucional. O sea, dicen que el gobierno no está detrás de esta acusación. Yo aquí me atrevo a decir que el gobierno instigó esta acusación y está tratando de empujarla. Porque esta acusación que le hace el ministro se refiere a cosas que el ministro no hace y que son totalmente menores. Cuando tú haces un censo como este que se hizo, que resultó impecable, a diferencia del que se hizo hace 2 gobiernos atrás, que hubo que anularlo por irregularidades, este censo no tiene cuestionamiento. Se contrataron 25.000 personas para hacer los que, digamos, los censistas. Ese contrato no lo hace el ministro, ni lo hace el gabinete del ministro, se hace a través de una serie de intermediarios que se contratan desde el INE. Lo que dice el ministro Mas es que hay una responsabilidad política. Es que sinceramente no. O sea, un ministro no tiene la obligación de estar vigilando si los contratos, uno por uno, de 25.000 contratos, se cometió un error en alguno, en el marco de una cosa tan masiva.
Entonces, no es efectivo, no hay una responsabilidad política del ministro, y además esta es una cosa en el marco del proceso del censo tremendamente menor y que no tuvo ningún impacto en la calidad del censo. Entonces, realmente, cuando a mí me dicen que el gobierno no está detrás de esta agenda, yo me atrevo aquí a decir, esto se gatilló por una declaración totalmente extralimitada del ministro Quirós y hoy día sigue alimentándose por esta actuación del ministro Mas. Bueno, y esta acusación constitucional también ha tenido de alguna manera, no diría el respaldo, pero desde la presidencia, el presidente dice que cada parlamentario está en su derecho de ejercer esta facultad y que no cree que esto enturbie tampoco la discusión de esta mega reforma porque da lo mismo como se vote, van a votar en contra igual, si se apoya o no esta acusación constitucional. Que está también comunicando el presidente con una declaración como esta. A ver, yo creo que el problema de la acusación constitucional no es el debate de la mega reforma. Las objeciones que la oposición tiene sobre la mega reforma no tienen que ver con la acusación constitucional. Tenemos dudas de esa mega reforma porque creemos que no va a ayudar al crecimiento, porque creemos que tiene muchos elementos que van a agravar el problema fiscal que existe en el país, porque va a debilitar las políticas públicas, los derechos sociales y porque es injusta del punto de vista social, es regresiva. Esas son nuestras objeciones con la mega reforma, no la acusación al exministro Grau. Ya, ahora, pero desde el punto de vista del liderazgo del presidente, yo le pregunto, sí, ¿hubiera esperado que un presidente de la República de cualquier signo no se manifieste, digamos, más crítico frente a una facultad que puede irse incluso en contra de su propio gobierno? O sea, mira, un presidente tiene muchas maneras de hacer saber a los suyos que algo es inconveniente e imprudente. Muchas. Y si lo hubiera hecho con fuerza, porque esta acusación empezó por su partido, por los líderes de su partido, eso se hubiera notado. Y yo creo que el tema de por qué esta acusación importa, especialmente es porque tenemos ya una trayectoria de ya varios gobiernos en que este instrumento se ha ido usando de manera cada vez más torcida y cada vez más ha tenido más impacto en el sistema político. La primera vez, cuyo efecto fue, yo me atrevo a decir, tóxico, fue cuando acusaron y finalmente destituyeron a Yasna Proboste cuando era ministra de Educación. A ella la acusaron por errores contables de una Seremi. O sea, es como parecido a lo que está tratando de hacer con Grau en este caso. Una cosa que pasó en una Seremi, errores contables de cómo se registran y se hacen consolidaciones bancarias. De ahí en adelante después vino una pasada de cuenta con el ministro Harald Beyer, que era una persona que sinceramente la acusaron, mi sector, por algo que venía pasando hacía mucho tiempo. Bueno, al ministro que no Figueroa empezó con por querer volver a clase. Pero recordemos, al ministro Harald Beyer lo acusaron porque no se había resuelto el tema del lucro de las universidades privadas. Y eso es verdad, pero venía pasando hacía mucho rato. Al ministro Figueroa lo acusaron por tratar de volver a clase. A mí ya ni me acuerdo por qué me acusaron. A mí me acusaron, ya ni me acuerdo por qué me acusaron. Entonces, esto tiene un daño enorme. Enorme en el país, en el sistema político, en la confianza ciudadana, en el generar un clima tóxico de confrontación, de no diálogo, y eso lamentablemente yo creo que no solo en su actuación frente a la acusación constitucional, sino en muchos otros hechos, este gobierno no parece quererlo corregir, más bien lo está alimentando. Ya, y eso es grave. O sea, eso es grave, es muy malo para el país. Mira, miremos la encuesta de ayer, la encuesta CEP, que yo creo que es la encuesta más amplia, más representativa que tenemos. Sí. Lo que más la gente quiere es que se hagan acuerdos. Y las mayores dudas que tiene el gobierno actual es si quiere construir acuerdos. Ya, pero entonces, el gobierno, sería bueno escuchar un poquito todo, porque ahora en este caso es el grupo del oficialismo, otra vez está por mi lado. Escuchemos todos esa señal. Pero lo que ha instalado el gobierno es que toda la estrechez fiscal que tenemos es responsabilidad del gobierno anterior. Por lo tanto, lo que se está pasando aquí también es una cuenta por esa responsabilidad, entre comillas, en lo que ellos califican, con el mal manejo económico, por el mal manejo económico, y que en el uso de sus facultades tienen derecho a hacer esta acusación que ya todos reconocen es política. Sí, mira, un gobierno tiene derecho a tener una opinión crítica del gobierno anterior. Y tener una opinión distinta de cómo hubiera hecho las y estos cosas. Son los parlamentarios que buscan responder a la ciudadanía, claro, que está enojada con la situación económica de la que están responsabilizando al gobierno anterior. Sí, pero creo que toda esa línea que se trata de construir, aunque un gobierno tiene derecho a tener una opinión crítica al gobierno anterior, peca de dos grandes errores.
Una, que en la actualidad ese sector político en Chile gobierna y su energía debiera concentrarla en hacer buen gobierno y trabajar en el país que le tocó gobernar, no en el que hubiera querido, porque el presidente Boric tampoco gobernó en el país que él hubiera dibujado. Le tocó entrar al gobierno con un déficit que no era de 3,6, era de 20%. Y nadie se puso a llorar sobre la leche derramada, sino a trabajar para resolver las cosas. Es una primera cosa. O sea, un gobierno, una vez que ya no es oposición, le corresponde un cambio de rol, un cambio de actitud, porque está a cargo. Pero además, en la teoría que hay detrás, hay una serie de afirmaciones que no tienen fundamento, que tienen una carga política sin fundamento. Porque el problema de déficit fiscal en Chile lleva mucho tiempo. No empezó en el gobierno anterior. Se han hecho distintos esfuerzos y no se ha logrado cerrar esa brecha. O sea, el Estado de Chile tiene una carga de responsabilidades que no alcanza a financiar con los recursos que tiene. Ese problema es real y ese problema hay que enfrentarlo, pero no lo vamos a enfrentar en esta cosa de echarse culpas mutuamente, porque le echa culpa al anterior, también el anterior pudo haber dicho, no, es que el anterior fue irresponsable con las platas de la pandemia. En lugar de eso hay que buscar soluciones. Y creo que en segundo lugar, el otro problema que tiene esa mirada que tiene, digamos, que plantea la derecha, es que no se hace cargo de que la mayor dificultad que estamos teniendo y por qué las finanzas públicas no cierran, no es porque el gobierno anterior haya gastado más de la cuenta o porque no haya hecho bien los cálculos. Dejaron la caja en cero. Claro, todo ese discurso que eso yo creo que ya los técnicos lo descalificaron bastante. Queda con ese discurso de que no hay plata porque el gobierno anterior dejó la caja en cero. Mira, yo no sé si la gente queda con ese discurso. La gente con el discurso que queda es que los políticos se dedican a pelear todo el rato en lugar de concentrarse en buscar soluciones. Se dedican a echarse la culpa de una cosa y otra, y yo personalmente no creo en esa política. Creo que es nefasta para Chile y creo que el gobierno que está recién asumiendo tiene la oportunidad de hacer las cosas de otra manera, pero parece querer insistir en esa línea y profundizar en esa línea. En el plano económico, por ejemplo, ya el ministro Quiroz ha tenido que reconocer que no va a llegar al 4% de crecimiento que él había estimado en el mes de marzo. Incluso él antes había dicho que podía llegar a 2 dígitos de crecimiento. También que va a tener que probablemente no va a poder tener en cero el déficit fiscal, que va a llegar a un 1,5, pero todo eso responsabiliza que no se va a poder hacer por el mal estado en que dejó el gobierno del presidente Boric del país. Bueno, pero es que es lo mismo, pues. O sea, si los gobiernos no pueden excusarse, digamos, en que reciben una cierta realidad para no asumir su tarea. Si el ministro Quiroz asume una necesidad de resolver una estrechez fiscal que hay, unas cuentas fiscales que están muy tensionadas, lo que no puede hacer es reducir los ingresos fiscales. O sea, cuando a ti te falta plata, o acotas los gastos o aumentas los ingresos, pero en ningún caso reducir los ingresos te va a ayudar. Y la estrategia del ministro Quiroz, dado que tenemos déficit, es bajar los ingresos. Entonces, si le va a echar la culpa al gobierno anterior de que él decidió bajar los ingresos, era obvio que esto iba a pasar, obvio, porque tiene una estrechez. De hecho, llevamos 4 gobiernos con estrechez, 3 o 4 gobiernos con estrechez, y él baja los ingresos, obviamente no cierra y no va a cerrar de esa manera el problema. Bueno, y él dice que tiene que recortar gastos y que esa es la manera de poder llegar a cero con el déficit fiscal, con el que tampoco se puede subir. Pero eso es razonable, si uno puede querer recortar gastos cuando tiene una estrechez. El problema es que no puede decirle a los chilenos voy a recortar gastos y va a ser indoloro. Voy a recortar gastos y no voy a tocar ningún beneficio social, porque ya los está tocando. Entonces, cuando uno piensa que lo que hace el Estado no tiene valor, cuando uno cree que lo que hace el Estado es simplemente alimentar una serie de personas que son parásitos, operadores políticos, da lo mismo cortar. Pero la verdad es que una vez que empiezas a cortar, te empiezas a dar cuenta que cuando cortas afectas la seguridad, afectas la salud, porque no hay tanto margen como ellos dicen. Siempre hay algún margen, siempre hay lugares donde hay ineficiencia, siempre hay lugares donde pueden mejorar. Pero la idea de que ahí está la solución no es así. De hecho, en el gobierno pasado, llevamos mucho rato con recortes, porque si tú te fijas, cuando fue todo el periodo de la pandemia, que hubo que gastar mucho para la salud, al mismo tiempo se recortó mucho. Por ejemplo, horas extras, se recortaron montones, contratos imprescindibles, como los programas no funcionaban, muchas cosas ya no se siguieron haciendo. Y después, cuando vino el gobierno del presidente Boric, no se volvieron a hacer. Se mantuvo esa estrechez y después se mantuvo durante los años siguientes un ritmo de evolución del gasto fiscal que es el de menos expansión de los últimos 4 gobiernos
gobierno. Entonces, no es verdad que en Chile se han expandido los gastos de manera desmesurada. Eso es un diagnóstico errado, y si se insiste en un diagnóstico errado, se va a aplicar una solución errada. Entonces, Carolina, mejor afinemos el diagnóstico y tomemos soluciones realistas, que no sea la meta en la mañana pegarle al gobierno anterior, sino resolver el problema. Ya, una de las maneras que han buscado para resolver el problema es cobrar lo adeudado, y desde esa perspectiva se está cobrando el CAE. Se inició ya un proceso, más de 30.000 personas han repactado sus deudas. Sin embargo, 1.500 personas vieron vaciadas sus cuentas. Hay también una señal política de que en este gobierno no se va a dejar pasar, de que se va a aplicar una mano distinta a las anteriores, y que se va a hacer cumplir el pago de las deudas, la ley, el orden, etcétera, etcétera. A ver, yo creo que cobrarle a las personas que pueden pagar es algo, yo no tengo problema con eso. Las personas que pueden pagar, que tuvieron un beneficio en el cual, si no pagan, el Estado se tiene que hacer cargo, y por lo tanto todos aquellos que reciben beneficios del Estado se ven afectados por eso, porque van los recursos para pagar esa deuda. A mí, que se le cobre a las personas que pueden pagar, no tengo problema con eso, ninguno. El problema es que la comunicación aquí ha sido muy errática. Se dijo que se iba a perseguir a las personas que ganaban más de 5 millones de pesos. Después se dijo que no, en realidad mejor las que ganaban más de 3,5 millones de pesos. Y hemos sabido que les han retirado su sueldo completo, no una parte, no un pedacito, entero, a personas que ganan menos de 2 millones de pesos. Entonces, la comunicación ha sido muy confusa. Después se ha ocupado una herramienta que yo no tengo certeza que esté bien ocupada, porque es una herramienta que se creó para poder cobrar, hacer cobranzas tributarias, impuestos no pagados. Esto, en estricto rigor, no es un impuesto. Esto es una deuda que tiene una garantía estatal y que el Estado paga en virtud de esa garantía. No es un proceso tributario. Entonces, yo no tengo certeza de que está bien ocupada la herramienta. Y lo tercero, Matilde, que es lo que me parece más importante, que de nuevo creo que aquí el gobierno, su principal preocupación no es resolver el problema del CAE, ni siquiera es cobrar el CAE. Su principal preocupación es cobrarle al gobierno anterior. Y aquí hay que hacer algo con el CAE. Y se había avanzado bastante en esa discusión. Ya, porque en la ley, que el presidente entrara en el debate. O sea, mira, no voy a referirme a eso, no voy a opinar sobre las decisiones del presidente de cuándo opina, pero ¿Del presidente Boric, te digo yo? Sí, del presidente Boric, sí, no voy a hacer un juicio sobre eso, pero sí voy a decir algo. Yo creo que la propuesta original que tenía el gobierno anterior, que era esta idea de condonación general, tenía muchos problemas. Era una promesa que no era tampoco, desde el punto de vista de justicia social, no era correcta, porque quedaban condonados moros y cristianos también los que podían pagar. Y tampoco había recursos. Creo que no era una buena idea. Pero en el camino, el gobierno desechó la idea de la condonación general. Pero la gente quedó con la idea de que pudiera haber una posibilidad y no pagó. Pero es verdad, pero quiero ir a la solucionática. Porque, ¿qué es lo que se hizo? Se creó finalmente una propuesta en que lo que se hacía era incentivar el pago. No ir para que la gente se descorriera de pagar, era incentivar el pago y condonar en aquellos casos muy específicos en que realmente hay una inviabilidad de que esa persona pueda pagar, porque muchas veces estas carreras no están dando el rédito que se esperaba o se abandonó en el camino los estudios, hay distintos casos. El ministro Quiroz dijo que era mejor buscar carreras que dieran rédito. Sí, pero en Chile no hay, y no sé si el ministro lo va a proponer. El Estado no puede obligar a la gente a estudiar una cosa u otra, y una vez que la persona estudia y tiene un crédito, tiene la aspiración de encontrar un trabajo y a veces no lo encuentra, le cuesta pagar. Ni siquiera nunca he sido ni ahora ni antes de la idea de la condonación general en esta materia. Sí, de un sistema más inteligente para que aquellos casos en que no es viable la cobranza, tomemos nota de ello, y que en los otros casos incentivemos el pago. Ajá. Y eso es algo que se podría hacer para resolver este problema, porque con esta medida que se está tomando ahora tampoco se va a resolver. Ya, hablemos de inteligencia, porque en esta semana tampoco se pudo avanzar en esta reforma que crea el subsistema de inteligencia económica y que le permitía, de acuerdo a lo que estaba planteado, a la UAF iniciar investigaciones en cuentas corrientes sin necesidad de pedir autorizaciones judiciales, porque son investigaciones que se hacen para detectar problemas y no a propósito de una investigación.
¿Fue poco inteligente no aprobarlo? No, yo ni siquiera ocuparía la palabra poco inteligente. Yo creo que aquí hay unas prioridades que no están claras. Porque se habla tanto de seguridad, tanto de crimen organizado, y cuando llega la hora de tomar el instrumento que puede ser más efectivo, que puede hacer mayor diferencia, se echan para atrás. Yo lo encuentro muy impresionante. Se defiende la libertad de las personas. Y el derecho a la intimidad. Es que no es verdad, Matilde, porque cuando se han discutido medidas intrusivas que afectan a otros grupos, por ejemplo, los controles de identidad, por ejemplo, la revisión de mochilas en los colegios, por ejemplo, las cámaras de seguridad con reconocimiento facial, no hay problema. Démosle con esas medidas. Pero ese mismo sector, que es muy partidario de medidas intrusivas, que siempre las apoya, cuando nos referimos a entrar en las cuentas corrientes de personas que tienen plata, ahí empieza a preocupar la intimidad. Pese a que el proyecto tiene medidas draconianas contra las filtraciones y el mal uso de esta facultad. O sea, hoy día hay muchas filtraciones e investigaciones penales y casi no tienen consecuencias. Procesos penales. Es el jefe de la UAF el que asume personalmente la responsabilidad. O sea, mira, expliquémosle a los televidentes. O sea, lo que está dicho acá es que cada vez que se ocupe esta facultad, lo tiene que autorizar el jefe de la UAF. Si alguna vez se llega a ocupar mal la información, el responsable es el jefe de la UAF, que se le puede meter a la cárcel por esta razón y se le puede inhabilitar de por vida para cargos públicos. Entonces, la protección que hay aquí es altísima contra los abusos, la más alta que yo he visto en cosas similares. Entonces, yo creo que hay que exigirle a los actores que tanto hablaron de seguridad y que tan poco han podido mostrar estar como en proporción a esa promesa, un mínimo de coherencia en este tema, un mínimo de coherencia para que demos realmente instrumentos para perseguir la plata. Si el crimen organizado es plata, es negocio. Durante esta semana la operación Tokio, que revela un mínimo, digamos, una mínima ala de todo lo que significa el Tren de Aragua. Aquí mismo sentado el fiscal Barros habló de que esto no está ni por lejos con darle un golpe definitivo al Tren de Aragua, porque tiene múltiples ramificaciones que prácticamente es muy difícil con las herramientas que tiene poder seguir una investigación de este tipo, porque hay que buscar los mecanismos de cómo se saca el dinero, hay muchas cosas, pero parece que eso no se entiende. O sea, no se toma en serio que aquí para perseguir el crimen organizado se requiere otra generación de herramientas. Entonces, Chile avanzó mucho en eso en los años recientes porque se creó una institucionalidad nueva como la Fiscalía Supraterritorial, el Ministerio de Seguridad, la protección de las víctimas. Hay mecanismos, la ley antiterrorista, la ley de crimen organizado. Tenemos herramientas muy distintas de las que teníamos hace años atrás. En ese sentido, tuvimos un avance, pero siempre al final en el debate público da la idea de que esto es simplemente... es como si fuera la delincuencia antigua, ¿no? Es como simplemente un tema de subir penas y no, aquí se requiere inteligencia, complejidad, sofisticación. ¿Usted cree que el ministro de Seguridad puede llegar a entender lo que...? Yo lo espero de todo corazón y la verdad es que... se ha manifestado en favor de la privacidad de las personas. Sí, pero es que la privacidad de las personas es muy importante, por eso los mecanismos de inteligencia tienen que tener controles. Yo quiero explicar esto, Matilde, porque hay un gran malentendido. La razón por la cual el proyecto no contempla control del juez no es para que haya poca protección a las personas, sino porque los jueces tienen como tarea, están formados para eso, y su rol es ver cuando una investigación o una medida intrusiva corresponde, cuando está ligada a un delito que ya se cometió y hay una investigación que tiene pruebas respecto a un sospechoso. Ahí se meten los jueces. Pero la inteligencia funciona de otra manera. En la inteligencia a veces todavía ni siquiera se cometió el delito. Se adelanta. Se adelanta. Y a veces tú no estás investigando una persona, sino que estás viendo un rubro, por ejemplo, las joyerías. Las joyerías, vemos las joyerías que está pasando y parece que por aquí están lavando dinero, entonces vamos a ver. Entonces ahí la lógica con que se hace la actuación de los jueces en medidas intrusivas de este tipo no opera. Opera otra lógica que es de inteligencia. Si lo que tú quieres es que esto opere igual que una investigación penal, entonces lo que estás diciendo es, yo no quiero tener inteligencia, yo solo quiero tener investigación penal. Y yo creo que Chile lo que quiere y lo que necesita es inteligencia de la buena, de verdad. Y el gobierno llegó también con un relato de seguridad que finalmente, ¿qué le parece la designación del nuevo ministro? A ver, yo primero
quiero decir que le deseo suerte al ministro, que todos los que estuvimos involucrados en las tareas de esta materia sabemos que es una función compleja, y no tengo hasta el minuto ninguna razón para pensar que no pueda asumir todo lo que esto significa. Sí tengo algunas aprensiones, ¿no? Porque creo que se ha anunciado, a la hora de anunciar, digamos, las medidas que se van a tomar, se ha puesto mucho énfasis en medidas que yo comparto, o sea, creo que es importante tomar el tema de las incivilidades, creo que es una... de vándalos e incivilidades. O sea, no comparto la sanción que ellos proponen, pero tomar el tema me parece una cosa buena. Pero creo que es de esas típicas cosas que comunicacionalmente causa mucho revuelo, pero se deja de lado que donde está el corazón del drama hoy día en Chile es en el crimen organizado, y que la herramienta clave, o una de las herramientas clave, es tener inteligencia. Entonces, me preocupa ese desbalance, porque a mí me gustaría ver a las autoridades de la seguridad hoy día de cabeza, haciendo que salga el proyecto de inteligencia económica, y que salga con las mayores herramientas, y que con eso fortalezcamos la posibilidad de que el Estado se adelante. Porque lo que dijo el fiscal Barros tiene toda la razón, en el sentido que el crimen organizado evoluciona súper rápido, tú agarras un brazo, crean otro, tú les pillas una técnica, agarran otra. Entonces, si el Estado no va más adelante, no tiene una capacidad de anticiparse, de conocer como el modus operandi de la criminalidad, y no solo delito por separado, y de esa manera también ir desarrollando herramientas que le permitan no siempre estar atrás, sino que ir al frente, no vamos a tener éxito. Entonces yo espero ver eso, todavía me falta. Sí valoro mucho que el ministro haya partido por decir que esta es una política de Estado, que no es cosa de un ministro versus otro ministro, es cosa de tener una actuación sistemática, basada en evidencia y basada en una planificación, además, que en el tiempo, digamos, vayamos madurándola y no vayamos a partir de cero cada vez que cambiamos de gobierno, porque eso sería ir retrocediendo en el fondo. Ya, y otro de los temas que a usted también le tocó, la vimos en la frontera, ahí se trató de instalar que usted fue con un megáfono donde ellos iban con herramientas concretas como el trabajo para la zanja, los drones, etcétera. ¿Cómo se está trabajando con el tema de la migración y qué le parece esta idea legislativa que busca retener a las personas por hasta 180 días para poder realizar las expulsiones? Bueno, dado que lo mencionas, Matilde, no puedo dejarlo pasar. A mí me impresiona mucho que un sector político que le importa en teoría la frontera, que habla tanto de la migración, cada vez que se refiere a lo que se hizo en el gobierno anterior, hablen de un megáfono que nunca existió. Hablen de que la política del gobierno anterior fue poner megáfonos, y eso es mentira. Y ellos saben que es mentira. Nunca el gobierno puso megáfono, nunca esa fue la estrategia. El gobierno lo que puso fue al ejército, que antes no tenía posibilidad de estar en la frontera, por una reforma constitucional que nosotros aprobamos. Lo que el gobierno anterior puso fueron puestos de observación fronteriza de última generación, que antes no había. Antes se observaba la frontera en unas mallas Rachel paradas con palo. Ahora hay unas bases con conexión satelital, que tienen calefacción, que tienen condiciones. El alcalde de la zona dice que ya prácticamente no se den ingresos ilegales. Pero que mira, es que si en los 4 años de la administración anterior, los ingresos irregulares se bajaron 54%. Entonces, el gobierno actual, si lo hace impecable, va a bajar el 46% restante. Ya, y las 43.000 expulsiones pendientes que dice el subsecretario Pavés que es verdad, es verdad, porque ¿qué es lo que pasa? Que las capacidades y le va a pasar también al actual gobierno, las capacidades de expulsar, cuando tú tienes que la mayoría de las expulsiones son de personas de nacionalidad venezolana, y Venezuela primero no colaboraba y después de frente cerró las relaciones, claro que no logra, se cambiaron 3 veces las leyes para agilizar los procesos de expulsión, pero siempre cuidando de no caer en medidas que signifiquen vulnerar derechos de las personas, porque esto que estamos viendo ahora, que quieren dejar retenidas en no sabemos dónde a personas por 6 meses o hasta 18 meses, porque se puede renovar 2 veces, o sea, es meternos en algo muy peligroso. Personas que no están condenadas, que han cometido una acción que hoy día en Chile no es delito, y no es delito porque toda la evidencia internacional muestra que tratar eso como delito no ayuda, sino que simplemente relenta las expulsiones, carga los tribunales y carga las cárceles. Entonces creo que es un mal enfoque. El tema del megáfono, déjame terminar de decir,
Nunca existió el megáfono. El megáfono era una cosa que una empresa que instaló unos puestos de observación fronteriza promovía, hizo una demostración frente a la prensa. La empresa. ¿Y a usted le pasaron un megáfono en algún momento? No, nunca tuve ningún megáfono. Ya. No, yo nunca tuve ningún megáfono. No, esto fue una cosa que hizo la empresa, una demostración que ellos hicieron. No fue el gobierno nunca compró los megáfonos, ni los promovió, nada, es un invento. Pero lo que encuentro triste, Matilde, es que el presidente lo sabe. Lo sabe y lo ocupó una y otra vez en sus foros, basado en una información que él sabe que es torcida, que está generando un malentendido en la ciudadanía, en un tema importante. Entonces, yo invito a que hablemos de otra manera de los temas importantes. Bueno, falta la verdad, el presidente. O sea, eso que él contó no es verdad. El gobierno no promovió megáfono. No promovió megáfono, y él sabía que no era así. ¿Por qué lo hizo? Pregunta para él. Ya. Se ha desistido de este artículo que se iba a modificar para que se pudiera tomar en los centros de salud y en los colegios los datos de personas que tenían, que eran migrantes, que tenían órdenes de expulsión. ¿Valora usted esa decisión finalmente? O sea, creo que era un horror que hay que evitar, pero quedan otros horrores por evitar. Porque hay un proyecto de ley que está en segundo trámite, que está apoyado desde el oficialismo y que el gobierno le puso suma urgencia, que lo que hace dos cosas. Primero dice que va a haber una prioridad de los chilenos en la atención de salud y en la atención de todos los servicios sociales. Eso significa, por decirlo así, que en los consultorios va a haber dos colas, la de chileno y la de no chileno. Y los no chilenos se atienden solo una vez que se termine de atender los chilenos. Es bien complejo eso, porque los servicios de salud atienden por prioridad, atienden por orden de llegada, atienden por algún elemento que no tenga que ver con la nacionalidad. Pero la segunda parte de esa norma tiene algo que es más complicado todavía, y es que dice que no se van a poder ocupar RUT provisorios para cobrar los per cápita de salud y aplicar la subvención educacional por parte de los municipios. Entonces, ¿qué significa eso? Que las personas irregulares que sean atendidas en los consultorios o en las escuelas, las escuelas y los consultorios no van a recibir el financiamiento del gobierno central. Se va a tener que hacer con su propia plata, por decirlo así. Hasta ahora lo que se ha buscado, como hay una obligación de atender, entonces lo que se ha buscado es, dado que las personas a veces están irregulares y no tienen RUT, entonces se crea un RUT especial para poder cobrar el per cápita y la subvención, y que esa escuela no se desfinancie porque le llegó un niño irregular. Bueno, ahora se va a desfinanciar producto de esa ley. Bueno, que está apoyando el gobierno y que le puso urgencia al gobierno. Pero entonces, eso es de nuevo. Claro que se pueden argumentar. Es que ni siquiera, no es discriminatorio, porque los de la fila sí. No, los de la fila sí, pero es que en este caso el problema es que en el fondo, por un tema de recursos, vas a tirarle el costo al sistema escolar y al sistema de salud en lugar de que lo asuma el gobierno central. Vas a derivar el costo a los servicios sociales. En el fondo, vas a hacer que los usuarios del sistema de salud y los usuarios del sistema de educación paguen las consecuencias. Eso no es justo. Es regresivo y debilita los derechos sociales, a pesar de que se ha comprometido una y otra vez que no se va a hacer. Carolina, la quiero llevar a otro tema, porque bueno, hemos visto que en materia internacional el gobierno ha opinado poco, ha opinado sobre todo de ciertos países, de la relación con Estados Unidos, etcétera. Pero ha nombrado a Gabriel Saliasnik en Israel, que va a ser investigado, y el argumento es que se mantiene la nominación de esta persona como embajador de Chile en Israel porque no se debe prejuzgar. ¿Qué le parece a usted en esta discusión? ¿Es válido la presunción de inocencia o estamos poniendo a Chile en una situación compleja en una representación exterior? O sea, mira, yo tampoco quiero prejuzgar, no voy a hacerlo. Sin embargo, me impresiona el doble estándar. El doble estándar. O sea, las personas que hoy día dicen eso, que no se puede prejuzgar, miremos lo que decían hace 4 meses atrás cuando eran oposición. O sea, no solo prejuzgaban, condenaban antes de preguntar. Entonces, yo creo que tenemos que tener un mínimo de equilibrio. O sea, sin prejuzgar, obviamente, sin prejuzgar. Pero cuando tú nombras a una persona en un cargo, no solo tiene que estar libre de la prejuzguen de ella, sino que tiene que estar fuera de toda sospecha.
Y eso creo que se logra evitando que estén en cargos públicos personas que están comprometidas en investigaciones. Ese fue el principio que me tocó a mí defender. Y siempre lo que me encontré al frente es que el estándar cambiaba. Si es amigo mío, no se puede prejuzgar. Si es mi adversario, está condenado de antemano. No, pues, si la justicia tiene que ser justa, tiene que ser igual para todos, y hay que tratar de lograr que las personas cuando son nombradas en un cargo se puedan concentrar en el cargo y no tengan que estar expuestas a dar explicaciones o a investigaciones o a cosas que están alrededor que pueden desviar la atención y pueden entorpecer el desarrollo de su función. Perfecto. Carolina, la última pregunta, porque ya estamos, nos pasamos del tiempo, pero le quiero agradecer que haya venido hasta acá. La habíamos tratado de tener hartas veces, así que estamos contentos de tenerla. Y le quiero preguntar a usted, ¿desde qué rol está hoy día hablando y teniendo esta visibilidad pública? La vemos en entrevistas, la vemos como un panelista. ¿Y cuál es el rol hoy de Carolina Toá en una oposición que parece que todavía no se articula? Usted tiene un partido que no sé si eligió presidente, pero está reducido bastante. ¿Desde dónde está hablando hoy Carolina Toá? Hablo como una ciudadana que le importa el país y que tiene opinión y que cuando se la consultan, la da. Y también como una persona que sin estar hoy día en ningún rol formal, digamos, y sin tener la pretensión de estarlo, porque no es mi plan por el momento al menos, sí estoy buscando desde otros espacios generar, digamos, encuentros para reflexiones más profundas en la oposición. Porque al mismo tiempo que hay un gobierno y se toman decisiones a los cuales hay que dar frente y tener una opinión, yo creo que lo más importante hoy día en el mundo del progresismo es pensar hacia el futuro un proyecto para el país, es renovar nuestras ideas, es aprender de las experiencias de los últimos años. Los últimos 3 gobiernos progresistas que hemos tenido no han logrado reelegirse. Y eso significa que más allá de que en estos 3 gobiernos se han hecho cosas importantes y reformas que son valiosas, no se ha logrado dar continuidad para hacer de eso un proyecto más de país, ¿no? Con una mayoría social detrás y no solo con un triunfo pasajero en las elecciones. Y yo creo que de eso hay que tomar nota. ¿No están llegando a sectores políticos que quieren orden y que quieren tener logros materiales donde, por ejemplo, líder como Franco Parisi sí tiene mucho éxito y lo vemos también en la encuesta? Bueno, a ver, creo que por ponerlo diferenciar las dos cosas, yo creo que la sintonía de la izquierda con un sentido del orden, de hacer cumplir la ley, del Estado a tiempo cuando las personas están en peligro, del Estado que protege a las personas cuando están en peligro, es algo fundamental, fundamental. Y por otra parte, creo que ante el populismo que propone soluciones que muchas veces no son sostenibles o que busca pequeñas ganancias cuando se toman por el lado otras decisiones, como por ejemplo está pasando con la mega reforma, creo que tiene que haber un progresismo que ofrezca un proyecto de país que realmente mejore la vida de las personas, sobre todo las condiciones materiales de las personas. Porque la sensación que hoy día Chile no es más pobre que antes, es menos pobre, pero el futuro se ve con mucha incertidumbre, se ve con poca esperanza, se ve con una sensación de gran vulnerabilidad ante lo que viene. Y el progresismo tiene que ser capaz de entregar esa certeza y tener propuestas atractivas para que las personas no vayan al populismo, sino que vayan a proyectos más amplios, más profundos, más sólidos. Carolina Toá, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí gracias, en CNN Matilde, Chile. a que ti. esté muy bien. Hacemos una pausa en Hoy es Noticia y ya volvemos con otras informaciones de la jornada. Estamos de regreso y seguimos avanzando con las noticias. Críticas generó la designación del abogado Gabriel Saliasnik y de Jaime Sinclair como embajadores en Israel y el Vaticano respectivamente. Desde la oposición exigen reconsiderar esta decisión. Vamos hasta el Palacio de Gobierno con Ivo Goit para conocer los detalles de esta polémica. ¿Cómo estás, Ivo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Así es, desde la oposición y sobre todo desde el Partido Socialista es donde han pedido congelar por momentáneamente la designación hecha por el presidente de la República, José Antonio Kast, que fue dada a conocer el pasado 4 de junio, entre otras en las destinaciones en Israel y también en el Vaticano. Hablamos de Gabriel Saliasnik y también de James Sinclair, ambos designados por el presidente de la República, José Antonio Kast, y que ha causado mucho revuelo
revuelo y ha sacado declaraciones públicas desde el Partido Socialista. Incluso se presentó una denuncia ante la Fiscalía, fue acogida a trámite y se va a investigar en la Fiscalía Regional de Valparaíso los supuestos vínculos entre el recientemente resignado embajador chileno en Israel con Luis Hermosilla, lo que las aristas del caso audios. De hecho, durante la jornada del día de hoy, desde la misma Fiscalía, a través de un comunicado de prensa, hicieron público finalmente que se había acogido esta denuncia presentada por Daniela Chiccardini, la senadora, y también por Daniel Manucheri, el diputado del Partido Socialista, y podrían dar cuenta, según la denuncia hecha y los vínculos que se están estudiando entre Gabriel Saliaski y Luis Hermosilla, Matilde, de ilícitos penales como la malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones. Eso es lo que se va a comenzar a investigar, que lo va a abordar la Unidad Regional Anticorrupción, que ya se encuentra decretando las primeras diligencias acerca de esa denuncia hecha entonces y que fue acogida por la Fiscalía. Conversamos el día de hoy por la mañana con el canciller Francisco Pérez Maquena acerca de la decisión del Ejecutivo, si estaban monitoreando esta situación y si es que podría eventualmente haber un cambio dada la situación que va a enfrentar Gabriel Saliaski durante esta investigación. Dijo que no va a variar, efectivamente, que van a dejar desde el gobierno que la Fiscalía haga su trabajo, pero que no hay una modificación formal en una destinación que es principalmente sensible para este gobierno. Recordemos lo que ha pasado con Israel, que bajo la administración del presidente Gabriel Boric desde octubre del 2023 no tenemos representación, por lo menos a nivel de embajador. Ahí se llamó a consulta al último embajador y no volvió, y ahora con esta designación del presidente José Antonio Kast se pretende dar vuelta a la página y comenzar a restablecer esas relaciones. Pasemos a escuchar lo que nos dijo el canciller Francisco Pérez Maquena durante la jornada del día de hoy. Bueno, la investigación no modifica las decisiones que se han tomado. Nosotros básicamente somos, respecto a las cosas que se han informado, muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y de los tribunales de justicia, así que no tengo más opinión que dar al respecto. Esto es una investigación que se ha iniciado recién y somos muy respetuosos del Ministerio y los tribunales de justicia, así que no voy a opinar más al respecto. Una designación, Matilde, que no solamente ha generado debate a nivel político en la oposición, con distintas declaraciones, también algunas voces oficialistas que llaman a tener cuidado, efectivamente, poder revisar los antecedentes de cada una de las personas que son designadas para cargos tan importantes, en este caso la representación de nuestro país fuera de nuestras fronteras. De hecho, también desde la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera han sido muy críticos acerca de esta situación en particular, de los nombres que se eligen y por supuesto los antecedentes que se tengan, porque finalmente lo que pasa es que el nombre de nuestro país y la imagen de nuestro país queda menoscabada, dicen en algunos casos, si es que sobre todo se involucran investigaciones penales sobre ciertos representantes. Quiero que pasemos a escuchar parte del debate que se ha generado el día de hoy en voz del presidente de la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera, Sebastián Lorenzini, y también del ex canciller Heraldo Muñoz. Toda persona que tenga el honor de ser el representante máximo de nuestro país en el extranjero debe ser antecedida por una conducta intachable. Y lógicamente el hecho de que el Estado deposite la confianza en un embajador o en una embajadora para cumplir estos roles en el extranjero requiere que la trayectoria de esa persona esté absolutamente en línea con principios de probidad, transparencia. Las acusaciones que se están haciendo son bastante graves y tienen que ser debidamente investigadas. Por cierto, esto se conocía de antes. Entonces, por eso que está la responsabilidad de lo que se denomina due diligence, es decir, de chequear debidamente los antecedentes de una persona que va a ocupar un cargo de alto nivel, como es el caso de un embajador. Y eso le corresponde al segundo piso y le corresponde en particular a la Cancillería. Entonces, tampoco se pueden dar por sorprendidos en una situación como esta, pero al final aquí lo que corresponde es dejar que el Ministerio Público haga su trabajo y si es que aquí hay hechos que se pudieran hipotéticamente comprobar, entonces estamos ante una situación insostenible.
Sí, bueno, ahí hay 12 opiniones muy críticas acerca de una situación que, de comprobarse, de avanzar la investigación, en el caso de que pasara algo, se descubriera algo, algún hecho ilícito, evidentemente poner en tela de juicio la decisión tomada por el presidente José Antonio Kast y esta designación entonces en Israel. Yo te hablaba de otro caso también, de lo que pasa en la Santa Sede, en el Vaticano, con las designaciones de James Sinclair. Fue el mismo Partido Socialista también que en el día de ayer, a través de una declaración pública, manifestaron también la posibilidad de que se pueda revertir esta designación, o al menos que el gobierno entregue explicaciones claras de por qué finalmente designan a James Sinclair. ¿En base a qué? A los antecedentes que presenta el Partido Socialista, antecedentes conocidos públicamente desde hace años, decían en este comunicado, Mati, respecto a su vinculación con la destrucción de archivos relacionados con organismos de inteligencia de la dictadura. Para el Partido Socialista eso hace imprescindible una explicación clara por parte del gobierno. Recordemos que estas designaciones fueron hechas por el presidente José Antonio Kast el pasado 4 de junio. Durante la jornada del día de hoy también el debate ha estado a nivel político en el Congreso con distintos parlamentarios. Vamos a escuchar a dos de ellos. Uno que es incumbente en al menos la denuncia presentada ante Fiscalía, el diputado del Partido Socialista Daniel Manucheri, y también la visión que tiene Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional. El poderoso Gabriel Saliasnik, embajador de Chile en Israel, será investigado por eventuales graves delitos en el caso Hermosilla. El canciller dijo que la investigación no modifica las decisiones. Un embajador es de exclusiva confianza del presidente. ¿Por qué Kast mantiene a Saliasnik siendo que está investigado penalmente? Mientras esto se aclara, Saliasnik no puede representar a Chile en el mundo. Cada vez que surge un elemento como este, además de la limitación que tenemos los parlamentarios de opinar de temas judiciales, yo siempre aliento a la ciudadanía a tener 3 principios arriba de la mesa. El principio de transparencia, o sea que se sepa todo. El principio de oficialidad, que significa que la Fiscalía investigue con celo hasta las últimas consecuencias. Y la presunción de inocencia. Esos son los 3 principios que nos tienen que inspirar y creo que aplica respecto a cualquier persona, incluyendo por supuesto al embajador Saliasnik. Ya, la presunción de inocencia es importante para todos los casos. Específicamente lo que se hace es que finalmente la Fiscalía acoge la denuncia, se van a realizar ciertas diligencias para poder investigar. Hasta ahora no hay nada que pueda comprobar que hay hechos constitutivos de delito que pueda dar un pie atrás para la designación finalmente de Gabriel Saliasnik como embajador chileno en Israel, Matilde, pero evidentemente genera debate. El solo hecho que pase por este proceso hace que a nivel político las aguas no estén tan tranquilas y se les pida al presidente que pueda retroceder o pueda congelar por lo menos estos movimientos por ahora. Vamos a ver qué va a pasar porque esta investigación recién se está iniciando, quedan varios pasos y al menos la postura del gobierno es que este inicio de esta investigación no va a afectar las designaciones hechas por el presidente de la República, José Antonio Kast, sobre todo en 2 lugares que, como te digo, son muy sensibles para el Ejecutivo. El Vaticano y por supuesto también poder retomar bien las relaciones con Israel. Bien, quedamos a la espera entonces de cómo siguen y cómo se evalúan esas decisiones. Muchísimas gracias, Ivo Goich, ahí en el Palacio de la Moneda. Seguimos atentos a cualquier información. Que tengas una buena tarde y nosotros hacemos una pausa en esta jornada de jueves con esta preciosa imagen de Viña del Mar del atardecer. 14 grados es la temperatura y ya estamos de regreso con más. Durante esta jornada, el presidente José Antonio Kast y otras autoridades firmaron el proyecto de ley que busca crear un régimen de responsabilidad parental. Valentina Nieto ha reporteado el tema y nos va a contar los detalles. Hola, Valentina. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, durante esta jornada el presidente de la República firmó el proyecto de ley de régimen de responsabilidad parental que en términos simples busca que tutores, padres o madres puedan hacerse cargo de los hechos delictivos que puedan haber cometido sus hijos, especialmente en el ámbito preventivo, y para eso establece una serie de sanciones a las que se podrían ver expuestos en caso
caso de hechos que estén vinculados a incivilidades o bien delitos. Entre las sanciones se encuentra, por ejemplo, multas, esto a beneficio fiscal de hasta 5 UTMs, además de la concurrencia a programas de habilidades parentales o de revinculación familiar, además de asistencia de sesiones psicológicas o psiquiátricas, esto de profesionales que estén dentro del Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. Y en caso de que no cumplan de manera reiterada estas medidas, también se pueden aplicar sanciones más gravosas, según lo que contempla este proyecto de ley, entre las cuales se menciona una multa también, pero a beneficio del niño o niña o bien adolescente, que podría ascender hasta las 10 UTM y que estarían resguardadas en una cuenta de ahorro. También declarar la inhabilidad o la suspensión, más bien, o pérdida de la patria potestad del niño según la gravedad del incumplimiento y siempre en atención al bien superior del niño o niña. También se contempla el declarar la indignidad para suceder, es decir, que puedan acceder a una herencia que pueda tener el hijo o hija en caso de este incumplimiento grave. Y por último, la pérdida del derecho a pedir alimentación, régimen de alimentos al hijo en caso de que éste ya sea mayor de edad. Un proyecto que, decía durante esta jornada el presidente José Antonio Kast, busca poner sobre la mesa la necesidad de cumplir los deberes. Se llamaba también al Congreso a tener apertura para el diálogo, decía que puede ser un proyecto complejo de tramitar, pero que para eso se plantean estas iniciativas, para abrir el debate sobre la necesidad de que los padres se hagan cargo de las responsabilidades o de los hechos, más bien, que puedan cometer sus hijos. Escuchemos las palabras del presidente de la República. Se nos dijo también que poner un límite por mucho tiempo era reprimir. No, poner límites de sentido común. Si su hijo es denunciado por algo, si comete una infracción, bueno, hay una responsabilidad penal, hay una responsabilidad civil que se mantiene, pero también hay una responsabilidad familiar. ¿Quién cita al padre para decirle, oiga, aquí está pasando algo? ¿Quién le advierte? Y no estamos buscando sancionar. Esto no va a ser a lo mejor fácil en la discusión parlamentaria, pero tenemos que ir creando conciencia. Se tiene que acabar esto de que los niños salgan a la hora que quieren del colegio si son menores de edad. Y usted hoy día los ve salir de algunos establecimientos educacionales vestidos de colores blancos, con una bomba Molotov, a destruir lo que hay afuera. Lo que nosotros no podemos permitir es que la irresponsabilidad, que las malas conductas no tengan una sanción. Bueno, ya escuchábamos entonces parte de las palabras del presidente de la República en este proyecto de ley que ingresa ahora al Congreso con la firma del mandatario de régimen de responsabilidad penal. Una iniciativa que durante esta jornada el ministro de Justicia, el ministro Rabat, mencionaba que busca sobre todo revincular a los padres y madres con sus hijos y tiene foco en el ámbito preventivo. En muchas ocasiones, decían las autoridades, el Estado llega tarde y por lo tanto estas medidas buscan atender las situaciones conflictivas antes de que se vuelvan un problema mayor. Escuchemos las palabras del ministro de Justicia durante esta jornada. Lamentablemente la experiencia nos señala que muchas veces que comprobamos la existencia de actos ilícitos cometidos por jóvenes es porque nosotros los padres no hemos cumplido con nuestro deber de educar y de criar a los hijos. Por eso este proyecto de ley busca primeramente colaborar con los padres. Si los padres no consideran esas herramientas que les prestan los tribunales de familia, podrán con posterioridad ser sancionados por no cumplir con su deber, el deber que tienen de educar y de criar a sus hijos. Y finalmente el proyecto de ley también permite a los terceros que muchas veces sufren daños en sus bienes por actos ilícitos de los hijos demandar a los padres para que se los indemnice debidamente de los perjuicios.
Bueno, ahí las palabras del ministro de Justicia en un proyecto de ley que va a ingresar al Congreso y que en concreto busca hacer efectiva la responsabilidad de los padres, además de promover intervenciones tempranas en términos de conductas ilícitas, pero también intervenir en caso de que sea necesario, además de entregar mayores facultades a los tribunales de familia para que puedan intervenir en este tipo de causas más allá de las investigaciones o de las causas civiles. Esto también acompañado de un proyecto de ley que busca fortalecer precisamente el sistema judicial en el ámbito familiar para no sobrecargar dichos tribunales con este tipo de causas. Bien, muchísimas gracias Valentina Nieto por la información de esta jornada. Seguimos avanzando con los temas, ya lo habíamos conversado con la ex ministra del Interior Carolina Toá, pero hay polémica por la decisión del Partido Comunista de propiciar modificaciones a la ley Naim Retamal, entre ellas derogar un artículo que habla de la capacidad de carabineros y gendarmes para actuar en legítima defensa. Aquí está con nosotros Francisca Cárdenas, que nos va a contar exactamente cómo se llama el artículo y todas las reacciones que ha generado, porque ha causado polémica, no solamente dentro del gobierno, sino que dentro también de la oposición. Bienvenida. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, como tú lo decías, dentro de la oposición, pero esto es un debate que ya viene de bastante tiempo. Lo veíamos el 14 de enero pasado, cuando el quiebre del oficialismo en ese entonces del expresidente Gabriel Boric fue debido justamente a esta ley, a la ley Naim Retamal, que recordemos fue publicada el año 2023, que fue de una larga tramitación en el Congreso. Al principio eran dos proyectos, uno relativo a Eugenio Naim, quien, recordemos, fue asesinado el 2020, y también el proyecto ley Retamal, presentado tras la agresión que causó la muerte del suboficial Carlos Retamal en 2022. Fue en 2023 cuando ocurrió todo esto de los homicidios también de la sargento Rita Olivares y del cabo Daniel Palma, cuando la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados decidió acelerar la tramitación de ambos proyectos, fusionarlos y crear la ley Naim Retamal, que después de varios meses fue aprobada con críticas del Partido Comunista y también del Frente Amplio. ¿Y por qué se generó este quiebre después también en el mundo político, al menos en el oficialismo de ese entonces, el pasado 14 de enero? Porque se acusaba desde el Frente Amplio y el Partido Comunista al socialismo democrático justamente de haber apoyado esta ley Naim Retamal en apoyo también a la discusión que se daba con el gobierno en ese entonces, y luego de que fuera absuelto el ex suboficial Claudio Crespo por el caso del diputado Gustavo Gatica, que además ahí operó, Matilde, esta crítica que se hace y este punto crítico de la ley Naim Retamal, que es la legítima defensa privilegiada, que es lo que se quiere modificar por parte de los parlamentarios y diputados del Partido Comunista. Pasemos a escuchar entonces parte de lo que han dicho desde diversos sectores de la oposición, pero primero desde el PC. La ley Naim Retamal lo que ha posibilitado es que, por ejemplo, respecto del crimen horroroso que se cometió respecto al diputado Gustavo Gatica, que lo privó de la visión, el fundamento es la ley Naim Retamal. Entonces, claramente estamos frente a una ley que desprotege a las personas, establece una defensa legítima privilegiada y traspasa la prueba de la carga a las personas. Claramente el Partido Comunista tiene una opinión absolutamente distinta respecto de los derechos humanos, porque nosotros sí respetamos los derechos humanos. Hay muchas objeciones que se han levantado a la ley Naim Retamal. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha sido durísimo al respecto, y nos parece que siempre es oportuno revisar la normativa que afecta en los derechos de las personas. Hay cuestiones que han sido bien cuestionadas, que se discutieron en su momento sobre la legítima defensa calificada, sobre la inversión del término probatorio, y los efectos que hemos estado viendo son precisamente aquellos que fueron advertidos en su momento. Está generando impunidad y está generando un estándar mucho más bajo para responder respecto del uso abusivo de la fuerza.
y siempre nos parece, a mí al menos en lo personal, me parece que es un buen momento discutir normativa que puede eventualmente estar vulnerando los derechos de las personas. Bueno, hay parte de los parlamentarios del Partido Comunista con respecto a este proyecto presentado e impulsado por la diputada del PC, Lorena Pizarro, Matilde, en cuanto a lo que fue también el caso del diputado Gustavo Gatica. Recordemos que, como te decía, Claudio Crespo fue absuelto y además absuelto de el delito de apremios ilegítimos, y esto teniendo en cuenta, y ahí operó justamente, como decían los parlamentarios, la legítima defensa privilegiada. Además, recordemos que no se pudieron comprobar que hubo intención por parte de Claudio Crespo de agredir a los manifestantes, de hacerles daño, de todo lo que ocurrió en ese entonces, porque se acreditó justamente a través de la legítima defensa privilegiada. No se pudo acreditar que hubo una intención por parte de él en ese minuto, pese a los antecedentes del Ministerio Público, y eso es lo que critican justamente los parlamentarios del Partido Comunista, y es por eso que vuelve al debate. ¿Y qué plantea este proyecto? Eliminar las disposiciones que establecen la presunción legal de legítima defensa como punto 1, también restablecer todo lo que tiene que ver con los apremios ilegítimos, la versión previa de la figura de apremios ilegítimos, es decir, reponer el delito en cuanto a lo que es la discusión también de esta ley. Y bueno, pasemos a escuchar también parte de lo que han dicho en Renovación Nacional, porque están impulsando también otro proyecto, pero para fortalecer mucho más la ley Naín Retamal. Nuestra respuesta a aquellos que quieren derogar la ley Naín Retamal, que en palabras del exdirector Ricardo Yáñez ha sido por lejos la ley más influyente para Carabineros en los últimos 20 años, más que entrar en un diálogo que sabemos que no tiene ni un destino, lo conversábamos aquí con el diputado Briones, pretender derogar esa ley simplemente absurdo, es presentar una agenda de trabajo en positivo. Nosotros, veo que usted está bien informado, vamos a presentar una agenda de trabajo con 5 ejes, uno de ellos tiene que ver con dar un reconocimiento económico a la familia y también póstumo a los mártires, tiene que ver con endurecer las penas, incluso la responsabilidad penal adolescente respecto de los que cometan delitos, también tiene que ver con fortalecer la capacidad de protección de nuestras policías, incluso cuando están de franco. Claro, un contraproyecto por parte de parlamentarios de Renovación Nacional, que recordemos fueron los que impulsaron también diversas iniciativas y todas estas modificaciones, porque al final el objetivo de la ley Naín Retamal era modificar diversos cuerpos legales para respaldar la función de Carabineros y de las policías, no solamente de Carabineros, Matilde, sino que también de la Policía de Investigaciones, de Gendarmería e incluso de las Fuerzas Armadas cuando se trate de orden público. Y además toda esta discusión se da, Matilde, de algo que conversábamos ayer también, de la última encuesta CEP, donde se refleja mayor tolerancia por parte de la ciudadanía al uso de la fuerza por parte de las policías. Así que escuchemos también parte de otras reacciones de esta jornada. En desacuerdo con ello, creo que es una situación potente que protege justamente a los servidores públicos que menos beneficios tienen, aquellos que ponen la cara y que fueron los que mantuvieron la democracia durante tiempos bastante álgidos, como fue octubre de 2019. Por lo menos hay una cosa que se le tiene que reconocer al Partido Comunista. Es absolutamente consecuente en su trabajo permanente de zapa y destrucción de la institucionalidad. Sabemos por qué están en contra de Carabineros. Están en contra de Carabineros porque Carabineros es la fuerza armada de la democracia. Carabineros es la fuerza que impone la ley. Y el Partido Comunista es un partido marxista-leninista que no ha renunciado a la violencia para ocupar el poder, para alcanzar el poder y mantenerse en el poder. Entonces, su opositor natural en Chile son las Fuerzas Armadas y de Orden. Y por eso persiguen de manera sistemática y tratan de destruir nuestras instituciones armadas. Hay entonces parte de las reacciones políticas, un tema que sin duda va a seguir siendo parte del debate, Matilde. De hecho, también otra de las cosas que se quiere modificar por parte de los parlamentarios del Partido Comunista es la violencia, el punto de violencia del Código de Justicia Militar, porque dicen que hoy puede significar, según ellos, sanciones más bajas de las que la justicia de la justicia común. Dicen ellos, se trata de fortalecer la rendición de cuentas y evitar espacios de impunidad frente a abusos cometidos por agentes del Estado. Así que nos vamos a quedar muy atentos a eso. Ojo que generó también discrepancias con el socialismo democrático, donde dicen que esta propuesta es atemporal, justamente con respecto a lo que ha sido el debate de las últimas semanas de distintos temas políticos, Matilde. Bien, muchísimas gracias, Francisca. Seguramente vamos a ver más discusión
Aquí hablaba también la ex ministra Carolina Toá, hablaba también que esto, claro, no ayuda. Quien no también estuvo en la discusión. Ella, claro, fue como ministra del Interior en ese momento. Interior tenía también seguridad, así que dijo cosas bien interesantes, que dice que no es oportuno, que no ayuda a la unidad tampoco dentro de la oposición. Y que claramente hay un sesgo para tratar los temas policiales de lado y lado. Así que vamos a ver cómo sigue esta discusión. Muchísimas gracias. Gracias, Mati. Nos vemos. Y a esta hora de la tarde nos queremos ir al norte, a Antofagasta, donde se está desarrollando Expo Nor, y vamos a tomar contacto con Federico Molina para conocer cuáles han sido las novedades del día de hoy. Hola, Federico. Sí, ¿qué tal, Mati? Muy buenas tardes. Estamos despidiendo ya esta versión 2026 de Exponor en la ciudad de Antofagasta, región de Antofagasta también, que cierra con números muy positivos, porque hablando con la organización, dicen que la meta que se habían autoimpuesto de asistentes, todo parece indicar que fue superada, que habla de más de 50.000 personas que asistieron durante estos 4 días de feria, en donde pudimos ver a cerca de 1.300 stands con 34 países participando, y que también tuvo como país invitado a Canadá durante esta edición. Una edición que ha sido muy positiva, no solamente por la gran cantidad de asistentes, ya lo decíamos, 50.000 personas, sino también por la cantidad de tratos que se pudieron haber cerrado, Mati, en estos pasillos que tenían un montón de soluciones de minería, también diferentes servicios en la industria y soluciones tecnológicas, por ejemplo, servicios. Se cerraron tratos por, escuchen, una cifra de 900 millones de dólares se cerraron durante estos 4 días, lo que entrega un poco y revela lo que es esta feria de innovación, de tecnología y también de minería aquí en la ciudad de Antofagasta. Pero también un hecho que tenía muy contentos a la gente de la organización es el hecho de que el día lunes haya estado presente el presidente Juan Antonio Kast, porque para poder tener la presencia de otro mandatario en esta feria, en Expo Nor, había que remontarse a lo que fue el mandato del presidente Frey. Así que es un hito muy importante, porque también le da releva también lo importante que son este tipo de encuentros para la industria minera, que ya sabemos es la principal de nuestro país. Nuestro país es el principal productor de cobre en el mundo, y que ferias como esta, en donde tienen presencia internacional, donde tienen la presencia de diferentes proveedores de Chile y el mundo, donde entregan diferentes soluciones tecnológicas, y la presencia del presidente, como también varios de sus ministros durante la jornada del lunes y las jornadas posteriores, también revela lo importante que son este tipo de encuentros. Hablamos un poco de este concepto de pensar en la minería del futuro, y ahí nos trae soluciones tecnológicas bastante interesantes, por ejemplo, como es WiseTrack, que es un software de logística que permite un poco prever las conductas, en este caso de los conductores de camiones y también de buses, con una tecnología que es bastante impresionante, porque, por ejemplo, puede detectar si una persona consumió alcohol a través de la voz. También si el conductor cierra los ojos por un cierto tiempo, también da una alarma tratando de prever que se pueda quedar dormido al volante. Pudimos conversar con la gente de WiseTrack y esto fue lo que nos dijo. Creo que la minería del futuro nos pone bastantes desafíos. Es muy importante mezclar la inteligencia artificial, la biología y todo, y poder predecir las conductas de las personas para evitar accidentes. Obviamente todos tenemos que estar preocupados de que nuestros trabajadores vuelvan sanos y salvos a sus casas. Como WiseTrack, nuestro foco es la innovación, y en esta feria, en este Expo Nor, hemos tenido la oportunidad de presentar nuestra última innovación, que tiene, mediante la voz de las personas, podemos detectar el estado de alerta de la persona, síntomas tempranos de fatiga y somnolencia y hasta alcohol. Estamos pasando de una acción reactiva a una acción proactiva. Sabemos efectivamente si el trabajador va a cumplir con sus condiciones de turno, ya sea 12 a las próximas 18 horas. Ahí estaba, porque esta feria, ya lo decíamos, no solo de minería, sino que también es de innovación, y todo pensado en este concepto, este gran concepto de la minería del futuro, que sin lugar a dudas va a poder ser un aliado de nuestro país para seguir impulsando esta industria en Antofagasta y también en el norte de nuestro país, que ya lo sabemos es uno de las regiones que más aporta al PIB nacional, y que hoy en día y durante toda esta semana se convirtió en el polo de la industria minera, no solo de nuestro país,
sino que del mundo. Cerramos ya esta cobertura que tuvimos especial en Exponor 2026. Vamos a esperar ya, tenemos que esperar 2 años hasta Exponor 2028 para volver a tener esta masividad, este encuentro tan importante. Así que eso por ahora, vamos a cerrar este despacho, pero ya lo saben, para tener toda la información de la industria minera y también de la innovación y las soluciones inteligentes, estamos aquí en CNN Chile contando todas esas novedades. Bien, Federico, muchísimas gracias. Buenas tardes. Y vamos a contarles de temas policiales porque un grupo de delincuentes protagonizó un robo a una joyería del Caracol Lovalle en la comuna de La Cisterna. Esa y otras informaciones nos va a contar Felipe Hernández. ¿Cómo está, Felipe? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mati. Efectivamente, lo que ustedes están viendo en imágenes es parte del trabajo que está desarrollando personal de Carabineros a la espera de la llegada de la Policía de Investigaciones, porque será la Brigada de Robos quien se haga cargo finalmente de este hecho ocurrido hace tan solo algunas horas aquí en el Caracol Lovalle, en plena comuna de La Cisterna, y donde sujetos, 2 para ser más específico, llegaron a pie, a cara descubierta, y aparentemente cada uno premunido de arma de fuego, realizaron un robo de la vitrina de esta joyería que ustedes ven en pleno Caracol, al interior del Caracol, cuando este sector, este lugar comercial, bueno, se encontraba con clientes, se encontraba con locatarios, con locales abiertos incluso, recibiendo público, y les importó absolutamente nada. Estos sujetos simplemente llegaron hasta este lugar, realizaron el disparo, y luego de eso entonces, estando ya en el exterior de este recinto comercial, bueno, realizaron otro disparo al aire, intentando tal vez herir a alguien que pudiese haberlos seguido. De hecho, esa situación ocurrió. Hubo una persona que intentó seguir a estos asaltantes que habían realizado este robo. Todavía no hay un avalúo, pero lo cierto es que lo siguió y de esa manera intentó tratar de, bueno, alcanzar a alguno de ellos. Fue en ese instante donde uno de los sujetos habría girado y habría lanzado un disparo. Afortunadamente, ese impacto balístico no habría llegado ni herido absolutamente a nadie. De hecho, también hay un indicio respecto de un intento de agresión, también con arma de fuego, al guardia de seguridad de este recinto comercial, algo que afortunadamente tampoco resultó con lesiones para ese guardia, ese trabajador de la seguridad acá en el centro comercial Caracol Lovalle. Por ahora entonces sigue estando abierto, pero el acceso al público se ha restringido justamente por el ascenso por medio del pasillo de Caracol. Sí van a poder subir a los otros locales comerciales que siguen abiertos también por medio de las escaleras internas que tiene este recinto, pero por ahora por este sector no se puede circular. De hecho, todavía está aquí, se puede alcanzar a percibir la vaina que quedó entonces botada en frente justamente a la vitrina de esta joyería. Joyería, Mati, que te cuento, no es la primera vez que la intentan asaltar en esta semana. Fue el martes, donde también llegaron 2 sujetos y también realizaron un robo, no realizando disparos, pero sí también hicieron un robo de la vitrina de esta joyería, la que en ese momento habría alcanzado un monto, un avalúo de cercano a los 20 millones de pesos. Lo cierto es que ahora, lamentablemente, ya solo horas de haber ocurrido esa situación, bueno, lamentablemente, quien estaba atendiendo justamente la joyería se sienta prácticamente al lado de la vitrina y pudo haberla dejado herida, algo que, como te reitero, afortunadamente eso no ocurrió. Vamos a revisar algunas de las declaraciones de personas que pudimos obtener en este lugar. De hecho, vamos a escuchar las primeras declaraciones de uno de los familiares que también tiene un local comercial acá en el mismo Caracol Lovalle y que intentó seguir a estos delincuentes, porque, recordemos, este hecho no es la primera vez que sucede en esta misma semana y ya están cansados, absolutamente aburridos
aburridos de toda esta situación, de lo que está sucediendo y obviamente, más allá de aburridos, también están angustiados. Revisemos lo que señalaba esta persona. Pasó un joven, asaltó al caballero, salió con la pistola corriendo, amenazando a los guardias y tiró balazos como al aire, pero eran como, no balazos, era como yo creo que algo a fogueo, como una pistola de mentira. Y ahí ya, es que el martes ya asaltaron al caballero y hoy día de nuevo lo asaltaron, en la misma joyería. Dicen que fueron los mismos, sí, pero no se sabe porque el martes fue como silencioso. No se dieron cuenta, no vino nadie con pistola, o sea, lo amenazaron y ellos salieron caminando normal y lo esperaba una moto afuera. Y este fue con escándalo, gritando y amenazando a los guardias como con la pistola. Ahí está entonces, las palabras de locatarios, en primer lugar, que escuchábamos entonces ahí en esas declaraciones que nos entregaban justamente estas personas a propósito de lo sucedido entonces en este lugar. Tuvimos también la chance de conversar con otro locatario que nos comentaba, de hecho, les comento, no voy a posicionar en ningún lugar para no alertar a nadie, pero lo cierto es que estamos hablando de locales que están muy juntos a la joyería que resultó afectada. De hecho, esta persona a la cual vamos a escuchar vio cuando estos sujetos salen por una puerta paralela, a un acceso paralelo que da hacia una especie de estacionamiento y un pasillo que les permite llegar entonces hasta la calle posterior a este centro comercial, al Caracol Lovalle, y luego de eso estos sujetos se habrían subido unas motos que los estaban esperando en este lugar, en ese lugar, y huyeron. Hasta ahora no han sido encontrados, pero habría sido el mismo modus operandi de la jornada del día martes, en el que sujetos llegan en moto, los dejan a 12 sujetos prácticamente a pie, en plena Gran Avenida, ingresan a pie con toda tranquilidad y es frente a la joyería donde realizan entonces el disparo. Revisemos lo que señalaban otros locatarios respecto de esta situación. Si les pasó a ellos, si bien su local es más notorio por lo que venden, en este caso la joya, le puede pasar a cualquiera. Nosotros tratamos de vender solamente con tarjeta para evitar de hecho este problema, pero estamos aburridos. Acá pasan generalmente día por medio lanzas corriendo porque le quitaron el celular a una persona de tercera edad, a un adulto, a un niño. Ya no respetan nada estos tipos. Ahí está entonces las palabras que entregaba este locatario, que lamentablemente, nos señalaba, entre otras cosas, la situación que han vivido durante estas últimas horas, durante esta semana, tan solo en menos de 48 horas, la misma joyería asaltada en 2 oportunidades. Aparentemente serían los mismos sujetos y serían extranjeros, al menos es lo que nos han señalado por parte de los locatarios, que escucharon entonces que llegan estos sujetos sin pronunciar ninguna palabra, solamente realizando el disparo, rompieron la vitrina y luego de eso entonces se proceden a limpiar, como dicen en la jerga, la vitrina y llevarse entonces lo que encontraron para justamente entonces irse del lugar en estas motos que yo les mencionaba, no sin antes realizar algunos disparos que afortunadamente no hirieron a terceras personas. Vamos a cambiar de tema, Mati, a la espera de lo que vaya a suceder entonces con esta investigación a propósito de este robo con disparos que se percutaron entonces en la comuna de La Cisterna, y vamos a hablar de otro episodio que mantiene trabajando a los equipos de la Policía de Investigaciones y también de la Fiscalía del Maule, pero específicamente también este hecho lo está investigando la Fiscalía Supranacional, que es justamente la nueva institución que tiene a cargo entonces este tipo de investigaciones. Lo cierto es que se produce un secuestro con una violencia inusitada en contra de una persona en la ciudad de Talca, y en las últimas horas
se ha conocido respecto de la detención de 10 sujetos que habrían estado involucrados en este hecho, un secuestro extorsivo en el cual a esta persona se le mantuvo cautiva durante varias horas y posterior a ello entonces se inicia la investigación y la búsqueda por tratar de lograr su liberación. Lo cierto es que fueron detenidos 10 personas, tal como les decía, son 6 ciudadanos colombianos, 4 venezolanos, 2 de estos 10 serían mujeres, las que estarían entonces involucradas también dentro de esta organización criminal ligadas a este nuevo secuestro ocurrido en nuestro país y más específicamente en la región del Maule. Vamos a escuchar algunas declaraciones que fueron entregadas durante esta mañana en el detalle que fue entregado tanto por la Fiscalía como también por la Policía de Investigaciones. Esta operación policial desarrollada con unidades especializadas de la región del Maule, tales como la Brigada Investigadora de Robos, Brigada contra el Crimen Organizado, Brigada de Homicidio, permite detener a 10 personas, todos ellos de origen extranjero, entre ellos 4 ciudadanos de nacionalidad colombiana, 6 de nacionalidad venezolana, muchos con antecedentes por distintos delitos contra la propiedad, robos con violencia, robos con intimidación, además de la incautación de distinta evidencia relacionada a la logística que ellos llevaron hasta la región del Maule, correspondiente a 4 armas de fuego con distinta munición para su uso, además de 2 vehículos, uno de ellos con encargo por robo, que iban a ser utilizados para perpetrar los distintos delitos en la región del Maule. Lo importante es que estas coordinaciones se hicieron en tiempo récord, una característica de la Fiscalía Supraterritorial, y eso tiene que ver mucho con el diseño del sistema y la generosidad de las fiscalías regionales, reúne mucha información. Hoy día el sistema acepta el análisis criminal, la inteligencia criminal como parte del modelo. Y esto es muy importante porque estamos saliendo del caso a caso. La reunión de la información acerca de determinados fenómenos o integrantes de determinadas organizaciones permite a la Fiscalía Supraterritorial, en conjunto con la policía, como fue en este caso, tener antecedentes suficientes para fundar una argumentación a un tribunal y que el tribunal decida autorizar, en este caso, las medidas intrusivas e ingresar a ese domicilio, incautar esos vehículos y encontrar las armas de fuego. Claro, y fueron 4 armas de fuego, vehículos también y teléfonos celulares los que fueron incautados a propósito de estos allanamientos que logró entonces identificar a los involucrados en este hecho, quienes ya están cumpliendo prisión preventiva. Los 10, los colombianos y venezolanos, quienes habrían participado entonces de este hecho ocurrido en la ciudad de Talca. Mati, y le voy a pedir a Juana Regada que nos pueda mostrar porque hace algunos instantes acá en este local comercial, en la joyería del Caracol Lovalle, acaba de ingresar ya la Policía de Investigaciones para hacerse cargo entonces de esta indagatoria a propósito de este segundo robo en menos de 48 horas en la misma joyería aquí en la comuna de La Cisterna. Ya, tremendo. Muchísimas gracias, Felipe. De cualquier cosa tú nos avisas y seguimos entonces atentos a tu llamado. Muchas gracias, buenas tardes. Así será. Nos vemos. Chau, chau. 6 de la tarde con 40 minutos. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde con esta imagen de Mejillones, donde hay 16 grados. Con esta imagen del atardecer hacemos un alto y ya estamos de regreso con todas las novedades del Mundial que acaba de comenzar el día de hoy. Junto a Nicolás Cabarga ya estamos de regreso. Nos vemos mañana. Nosotros nos vamos con esta imagen de Santiago. 10,8 grados es la temperatura. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana.